Se apuntan 285 aspirantes para una candidatura de Morena en 9 estados. Comienzan los Juegos del Hambre, dice el dirigente del PAN. Hallan con vida a uno de los jóvenes desaparecidos en Zacatecas y encuentran a 6 personas asesinadas. Vuelven a vincular a García Harfuch con la verdad histórica de Ayotzinapa. Esto y más en Buenas noches, México. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. No olvide suscribirse a este canal de noticias por YouTube. Fíjese que cerraron ya los registros para quienes quieren ser candidatos de Morena en las 9 entidades que estarán en disputa el próximo año, que son la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Yucatán. Bueno, estos estados básicamente que están en disputa el próximo año, se han cerrado estos registros para que quienes quieran participar en el proceso interno de Morena, y vea usted la cantidad de aspirantes que hay por parte de Morena en los 9 estados. Se habla de 285 personas inscritas para que buscan ser candidato o candidata de Morena en las elecciones del próximo año. En la entrevista que vamos a ver con Mario Delgado, el dirigente de Morena, se habla de 283, pero después en un comunicado se precisa que son 285. Estamos hablando de un promedio de 31 registros por estado. Si tomamos en cuenta que son 8 estados y la Ciudad de México, 31 registros por estado en promedio, para dar un total de 285 personas que aspiran a una candidatura al gobierno de esa entidad. Les digo que están en juego 8 estados y la Ciudad de México. Tan solo en la Ciudad de México conocemos el registro nada más de 5 hasta ahora: Omar García Harfuch, Clara Brugada, Hugo López Gatell, Miguel Torruco y Ricardo Peralta. Son los 5 nombres, pero por lo que estamos viendo en la lista final, pudieron ser más. En Puebla buscan ser candidatos a gobernadores Julio Huerta, Ignacio Mier, Alejandro Armenta, José Antonio Martínez, David Méndez, Rodrigo Abdalá, Melitón Lozano, Claudia Rivera, Olivia Salomón, Lisette Sánchez, Rosario Orozco, Norma Layón. Son algunos de los nombres que podemos adelantar que están inscritos para poder participar, pero faltan más, porque estamos hablando de 285 personas. Los que les estoy dando solo son algunos. En Tabasco se apuntó Javier May, el exdirector de Fonatur, Mario Rafael Yergo, el exrepresentante de Morena ante el INE, Óscar Cantón Cetina. En Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna, Manuel Huerta, Rocío Nale, la exsecretaria, bueno, la todavía secretaria de Energía. En Yucatán, Federica Quijano, la de Cabá, Alfa Tavera, y tenemos información de que también se registró Jorge Carlos Ramírez Marín, quien se pasó al Partido Verde en una jugada pues muy polémica, porque se sale del PRI, renuncia al PRI y se va al Partido Verde por no irse básicamente a Morena, porque prácticamente lo que busca hacer él es candidato de Morena, el Verde y el PT en Yucatán, al gobierno de Yucatán. Y la jugada que hace es, pues para no pasarse a Morena, se pasa al Verde, que es aliado de Morena y era aliado del PRI. Entonces queda ahí en medio en busca de una candidatura al gobierno de Yucatán. En Morelos está apuntada Lucía Maza, Margarita González, la exdirectora de la Lotería Nacional, Juan Salgado Brito. En Jalisco, Carlos Lomelí, quien fue ya candidato al estado en la elección pasada, que enfrentó a Enrique Alfaro y perdió. El papá del Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, Claudia Delgadillo, Luz Adriana Candelario, María Antonia Cárdenas, son algunos de los nombres que le podemos decir de Jalisco. Y en Guanajuato, Ricardo Sheffield, que era procurador, bueno, es hasta principios de octubre, procurador, el titular de la Profeco. Y Antares Vázquez Alatorre. En Chiapas, Patricia Armendáriz, Acil de León,
Plácido Morales y Eduardo Ramírez. Son algunos de los nombres. 285 personas quieren ser candidatos de Morena el próximo año en estas elecciones de gobernador o gobernadora o de jefe o jefa de gobierno. Vamos a ver lo que dice Mario Delgado. Él, le digo, todavía da el dato de 283, pero ya después Morena suma y son 285 personas que quieren ser candidatas o candidatos de Morena en las elecciones del próximo año. ¿Cuántos aspirantes finalmente se inscribieron al proceso, a las diferentes gubernaturas? Ahorita mismo te digo. Por favor. Si son, no venía preparado, pero 283 en total. ¿Para la ciudad? No, para las 9 entidades que van a elecciones 283. hay 283 registros en total. ¿Ya se cerró ayer? Ya a medianoche se cerró y ya son los registros que ¿Cuál tenemos. es la ruta ahora? La ruta ahora es que todas y todos van a participar, no se va a excluir a nadie, se van a empezar a hacer encuestas de reconocimiento de los inscritos en cada estado. También los consejos estatales van a sesionar para darnos su opinión respecto de los perfiles que deberían ir a la encuesta final y la Comisión de Elecciones hará esta valoración a partir de las encuestas de reconocimiento y de las propuestas de los consejos estatales para definir la lista final que iría a la encuesta que será la definitiva. ¿Cuándo tendremos los candidatos a las gubernaturas? Hasta que los tiempos electorales lo marquen, precandidatos, algunos ya el 5 de noviembre, otros más tarde, por ejemplo el de Chiapas es hasta finales de enero. O sea, coordinadores de la defensa de la 4T en cada entidad. Eso es el 30 de octubre. Perfecto. El 30 de octubre vamos a tener los resultados de los 9 coordinadores y coordinadoras del proceso que estamos actualmente en curso. Bueno, y le preguntaron al dirigente del PAN, Marco Cortés, qué opinaba de la salida de Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, la renuncia que hizo efectiva ayer para pasarse al Partido Verde y buscar ser el candidato de Morena al gobierno de Yucatán. Y vea usted la respuesta, dice que se confirma el inicio de los Juegos del Hambre, una famosa película, es un libro también de los Juegos del Hambre, pero en la política. Vamos a escucharlo. Yo respeto en lo personal a Jorge Carlos Ramírez Marín, pero pues ya están los Juegos del Hambre, pues a ver qué me toca y quién me lo da. Y por eso es que simplemente se fue. Y yo creo que quien se esté yendo en este momento es cero convicción. Es que en otro lado le llegaron al precio. Bueno, y en la política volvieron a vincular a Omar García Harfuch con la verdad histórica de Ayotzinapa. Ahora fue el subsecretario Alejandro Encinas quien confirma que estuvo en una junta de autoridades que armaron la llamada verdad histórica del caso de Ayotzinapa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En la presentación del segundo informe, eso lo hizo hoy, de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, el subsecretario confirmó que con base en testimonios, pruebas y respuestas de Tomás Herón a un cuestionario, Omar García Harfuch sí participó en las juntas de autoridades, aunque él se ha querido deslindar hasta la fecha. Hoy emitió un pronunciamiento después de esto que dijo Encinas y dice Omar García Harfuch en X, antes Twitter: la información difundida recientemente en torno al caso Ayotzinapa corrobora lo que he manifestado desde un inicio, que en ese momento no estaba como coordinador estatal en Guerrero. En las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de los jóvenes sin abordar temas de investigación. Lo digo con claridad y firmeza, nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa. Se ha dicho en los últimos meses que Omar García Harfuch era funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, estaba en un puesto clave. Él dice que lo movieron en ese momento a Michoacán, pero el tema es que participó en reuniones donde presuntamente habrían armado la verdad histórica, pero él dice que no, que en esas reuniones no se abordó el tema de la investigación, sino líneas de acción para la búsqueda de los jóvenes. Así está este desmarque, pero lo siguen vinculando con esta verdad histórica de Ayotzinapa. Vamos a escuchar cómo lo dijo Alejandro Encinas, esta vinculación que hace de Omar García Harfuch con estas reuniones en las que él reconoce que participó, pero dice que no se habló
del tema de la investigación, del tema de la verdad histórica de la que se ha querido despegar, se ha querido desvincular, pero hasta la fecha pues lo vuelven a reiterar que sí estuvo, que sí participó, y él dice que sí participó, pero que en estas reuniones no tuvieron que ver con la investigación. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas. Se menciona esta junta de autoridades, y en esta junta de autoridades también los agentes de la Fiscalía mencionaron a Omar García Harfuch como uno de los participantes en estas juntas de autoridades. Sin embargo, no está en esta diapositiva que usted presenta. Preguntarle si también se lo mencionaron a usted, el señor innombrable, como le llama. Y sobre la primera, está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente pues, no están los nombres completos. Se aparece, ahorita que lo veas ahí en el documento. ¿Sí? A ver, ¿cómo que no? Claro que siempre. Está en el reservado, ¿va? Hijo, y si pasamos, no, es que si les paso la lámina, la van a fotografiar. Está, así de concreto. Vamos con Gilberto. México armado, sálvese quien pueda. Vamos con las noticias de violencia generadas este día. Fíjese que fue localizado uno de los jóvenes desaparecidos en Zacatecas. Recuerda que esta semana se ha hablado de la desaparición de 7 jóvenes. Bueno, pues encontraron con vida a uno, y la lamentable noticia es que encontraron 6 cuerpos más, 6 cuerpos de personas que se está confirmando si se trata de estos mismos jóvenes desaparecidos. Y pues afortunadamente hay una persona con vida, desafortunadamente hay 6 personas asesinadas, y se está por confirmar si se trata de los mismos jóvenes que desaparecieron en Malpaso. Hay que recordar que durante la madrugada del 24 de septiembre, un grupo de personas armadas ingresó al rancho El Potrerito en la comunidad de Malpaso, Zacatecas, y secuestró a estos 7 jóvenes que después se reportaron como desaparecidos. De acuerdo con las declaraciones del padre de uno de los jóvenes, se habían quedado a dormir el sábado por la noche en El Potrerito, un rancho ubicado a unos escasos 200 metros de un módulo de la policía local, que dice que no escuchó nada. Pero mientras tanto los vecinos dicen que sí escucharon disparos. De ahí fueron sacados, y desde entonces se habla de la desaparición en Zacatecas de estos 7 jóvenes. Le voy a decir sus nombres porque no podemos olvidar sus nombres, y fíjese usted las edades. Jorge Alberto René Ocón Acevedo, de 14 años. Óscar Ernesto Rojas Alvarado, de 15 años. Sergio Giovanni Acevedo Rodríguez, de 15 años. Diego Rodríguez Vidales, de 17 años. Héctor Alejandro Saucedo Acevedo, de 17 años. Gumaro Santa Cruz Carrillo, de 18 años. Y Jesús Manuel Rodríguez Robles, de 18 años. No se precisó quién es el joven que fue encontrado con vida, solo se dijo que era uno de estos 7 desaparecidos, y que se encontraron 6 cuerpos. Al respecto habló el secretario de gobierno cuando apenas estaban con estos hallazgos. En ese momento habían reportado nada más 3 cuerpos, ya después se confirma que fueron 6. Vamos a escuchar lo que dice el secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, sobre esta localización de uno de los jóvenes desaparecidos y los hallazgos, que en ese momento eran 3, pero le digo, después se confirmó que son 6. Lo que falta por confirmar es si pertenecen a los jóvenes desaparecidos de Malpaso. Hoy se hizo un reconocimiento aéreo, siguiendo con los operativos que están desplegados desde el día lunes, y el helicóptero con las fuerzas de seguridad pública encontró a uno de los jóvenes con vida, que ha sido ya desplazado al Hospital General de Zacatecas. Quiero decirles también que en este reconocimiento se han avistado diferentes cuerpos, parecen ser cuerpos ya sin vida. En este momento la Fiscalía General de Justicia del Estado va en camino a la zona a realizar los peritajes necesarios para saber cuál es el estatus precisamente
y también para identificar estos cuerpos que fueron avistados desde el helicóptero. Hay que esperar un poco, al menos lo que me informan es que se llegaron a ver al menos 3 cuerpos. ¿En qué zona? En la misma zona, es en la misma zona en la que encontraron a la persona con vida, ahí también en la misma zona en donde está precisamente sobrevolando el helicóptero. Es importante también decir que el operativo continúa. Los operativos, como ustedes se pueden dar cuenta, siguen y también vamos a seguir precisamente para saber cuál fue la causa de la privación de la libertad de los jóvenes y también, por supuesto, para dar con los responsables para que esta privación de la libertad no quede impune. En más hechos de violencia, este miércoles un grupo armado incendió camiones de carga para bloquear la carretera nacional en el municipio de Gualahuises, a unos 100 kilómetros al sur de Monterrey. Los hechos se dieron luego de 3 enfrentamientos entre hombres armados y policías estatales de Fuerza Civil en municipios del estado. Un supuesto grupo armado bajó a choferes de camiones e incendiaron los vehículos para bloquear el paso al atravesar los vehículos en la carretera y les prendieron fuego para después retirarse. Es lo que se reporta esta tarde. Después, digamos que hubo operativos de la Fuerza Civil en al menos 3 municipios. Se habla de General Bravo, de Los Aldamas y de Doctor Arroyo. En uno se reporta la detención de 3 hombres a los que les aseguraron un arma larga AK-47 y una camioneta en General Bravo. En otro fue en Los Aldamas, policías de Fuerza Civil repelieron una agresión a balazos y abatieron a un hombre y aseguraron 10 armas de fuego. Y en un tercer hecho de la Fuerza Civil, policías contestaron un ataque a tiros, resultando de ellos 2 abatidos y 4 detenidos, un vehículo tipo pick-up asegurado, así como diverso armamento, entre el que destaca un fusil Barrett. Estos hechos acompañan a los bloqueos que se reportan esta tarde, le decía, en la entrada del municipio de Gualahuises, al sur de Monterrey. Vemos las imágenes de lo que está pasando en Nuevo León con estos narcobloqueos. Vuelven los narcobloqueos, pensábamos que ya se habían ido, pues no, vuelven los narcobloqueos a Nuevo León y en el marco, esto se da en el marco de las detenciones que está reportando la Fuerza Civil y que ya le comenté hace unos momentos. Bueno, y nos vamos con esto. El INEGI está reportando un aumento de divorcios, sí, como lo oye, hay aumento de divorcio. En 2022 se registraron 166,766 divorcios, lo cual representa un incremento del 11.4% respecto a 2021. La mayoría de los divorcios fue entre personas heterosexuales. 166,161 fue un divorcio entre un hombre y una mujer, 240 divorcios fue entre hombres y 365 divorcios entre mujeres. Los estados que mayores tasas de divorcio presentaron por cada 1,000 habitantes de 18 años o más fueron Campeche, Sinaloa y Nuevo León, donde menos se reportan Veracruz, Oaxaca y Puebla. 33.5% se disolvió legalmente tras 20 años de matrimonio, 46.1% duró entre 6 y 20 años, es la cantidad de tiempo que estuvieron juntos. O sea, 33.5% ocurrió, imagínense, después de 20 años de matrimonio. 1 de cada 3 de estos divorcios de los que les estoy hablando se dio tras 20 años de matrimonio. 46% duró entre 6 y 20 años. El 18.7% entre 1 y 5 años y el 1.5% fue menor a 1 año de que se habían casado. Así es que pues se han incrementado los divorcios en México. Es una noticia triste para quienes ven en el matrimonio un núcleo familiar, pues están incrementándose los divorcios en México, al menos lo que vemos en el 2022. Oiga, pues muchas gracias por acompañarme.
Yo lo invito a suscribirse a este canal, suscríbase, ayúdeme con eso y lo espero aquí la próxima semana y lo veo también en el canal de Adriana Buentello. Estamos allá y acá los miércoles, todos los miércoles. Aquí nos vemos o allá nos vemos, donde prefiera. Yo le agradezco que haya estado al pendiente de los últimos noticieros de la semana pasada y la antepasada, que les ha ido muy bien. En general les va bien, pero a estos especialmente les fue muy bien por tanta noticia política que ha estado pasando en las últimas semanas. Gracias, yo soy Gustavo Sánchez, lo espero el próximo miércoles. Buenas noches, México. Pásela muy, muy bien.